Ecuación ordinaria y general de la parábola con vértice fuera del origen y eje paralelo al eje X y todos sus demás elementos. El propósito del presente video es formarte o fortalecer tus competencias sobre las parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda cuando el vértice de ellas se encuentra fuera del origen y todos sus demás elementos. Bien, dice. ¿Cómo se obtiene la ecuación ordinaria de la parábola de vértice fuera del origen y que sus ramas abren hacia la izquierda o hacia la derecha? Pues vamos a empezar haciendo esto. Analicemos la siguiente gráfica. Mira, aquí ya te puse una gráfica que abre hacia la derecha. Ya no nos vamos a hacer con el método gráfico, vamos a hacer ahora un método totalmente analítico. Si te das cuenta, aquí el foco está fuera del origen, el vértice, perdón, y el foco están fuera del origen, ¿sí? Y le ponemos que está el vértice en las coordenadas h, k, ¿sí? Y el foco, lógicamente, va a ser h más p, k, porque la distancia que hay del vértice al foco es p. Y como ya tenía h, entonces va a ser h más p, va a ser la abscisa, y k va a ser la ordenada del foco, ¿sí? La directriz también es esta línea más tenue, que dice directriz x igual a h menos p. Vale lo mismo que vale la h menos lo que valga p, porque está al lado izquierdo. El eje de la parábola tiene, como va a pasar por el vértice y el foco necesariamente, tiene que ser su ecuación y igual a k, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta gráfica que nos vamos a apoyar para poder deducir su ecuación. Dice, por definición de parábola, sabemos que la distancia 1 es igual a la distancia 2, porque la distancia 1 es la distancia que hay del foco hacia el punto PXY, o sea, a cualquier punto de la parábola. Y la distancia 2 es la distancia que hay perpendicular de la directriz hacia el punto PXY. Entonces, ya sabemos por definición que esas dos distancias que tenemos aquí son iguales. Por eso lo ponemos aquí, distancia 1 igual a distancia 2. Dice, sustituyamos las fórmulas para calcular dichas distancias. Entonces aquí tenemos distancia 1 igual a distancia 2. Pero la distancia 1 va a ser la distancia que hay del foco al punto P, X, Y. Entonces esa va a ser la fórmula de distancia entre dos puntos. Y la fórmula de distancia entre dos puntos dice que es x2 menos x1, ¿sí? Más y2, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Entonces por eso aquí queda raíz cuadrada de x, es lo que está en el punto px, y, menos las coordenadas del foco, pero la abscisa es x, es h más p. Por eso es que quedó menos h más p y elevado al cuadrado. Más y2 sería y, menos y1 sería k. Y menos k al cuadrado. Igual a la distancia 2, pero la distancia 2 es la distancia de un punto a una recta en forma perpendicular. Y entonces agarramos la ecuación de la directriz, pero como si fuera una fórmula general. Entonces va a ser x menos h más p. Y lo ponemos x menos h más p sobre la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b. Pero b no tiene, solo a porque es la x. Y su coeficiente es 1. Entonces esto se va a anular, va a quedar 1. Si queremos eliminar la raíz cuadrada, entonces elevamos al cuadrado, ¿sí? Cada uno de estos términos para que entonces podamos sacarlo. Y mira, ahí está, vamos a elevar al cuadrado esto. Y también esto, como la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces quedó nada más HP y lo elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado acá, se elimina la raíz con el cuadrado. Y nada más nos quedó x menos h menos p al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual aquí también quedó x menos h más p al cuadrado. Entonces, si te das cuenta, este no es un binomio al cuadrado, es un trinomio al cuadrado. ¿Y cuál es la regla para desarrollar un trinomio al cuadrado? Pues simplemente es el cuadrado de cada uno de los elementos primero. Por eso va a quedar el cuadrado de x es x cuadrada, ¿sí? Más el cuadrado de h, pues h cuadrada. Más el cuadrado de p,
más p cuadrada. No importa que ahí tengan negativo, siempre eso va a ser positivo. Y luego viene, agarramos de 2 en 2, x menos h. Pero como es el doble, va a ser 2 veces, como es negativo, menos 2 veces, menos 2hx, ¿sí? Y luego el x con el p, con el tercero, el primero con el tercer término, y también va a ser menos 2px, menos 2px. Y luego los dos, el segundo término con el tercer término. Menos por menos da más, ¿sí? 2hp, más 2hp. Y así desarrollamos todo esto. El y menos k al cuadrado no lo desarrollamos, lo dejamos igual. Más y menos k al cuadrado igual. Y aquí también desarrollamos de la misma manera, ¿sí? El cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más el cuadrado del tercer término, ¿sí? Y luego acá el doble de x por h, pero como es negativo va a ser menos 2hx. Y luego más hp, más ph, más px, perdón, más px, ¿sí? Pero eso va a quedar como el doble, más 2px. Y aquí menos el doble de hp, menos el 2hp. Así sería. Y aquí me doy cuenta que muchas de esas se van a eliminar. Por ejemplo, x cuadrada y x cuadrada están en ambos miembros y con el mismo signo, entonces se elimina. Elimino esta x cuadrada con esta x cuadrada. La h cuadrada también se elimina con la otra h cuadrada, igual que la p cuadrada con esta otra p cuadrada. Menos 2hx y menos 2hx también se cancelan. ¿Sí? Y aquí ya me quedó solo estos términos. Aquí menos 2px más 2hp más y menos k al cuadrado. Y del otro lado también tengo 2px. Pero fíjate, una es negativa, la otra es positiva. Entonces por eso no se elimina. Igual en las hp. Entonces ahora ya lo juntamos. Y en el lado izquierdo solo voy a dejar y menos k al cuadrado. Y voy a pasar al otro lado. El 2px va a pasar positiva y también esta está positiva. Entonces quedan 2px más 2px. El 2hp y el 2hp, al pasarlo al otro lado, el 2hp va a pasar negativa. Entonces las dos van a quedar negativas. Menos 2hp menos 2hp. Ahora lo que voy a hacer acá, tengo y menos k al cuadrado igual a, ¿sí? Voy entonces a sumar 2px más 2px me da 4px. Menos 2hp menos 2hp me nos da menos 4hp. Ahora vamos a factorizar por factor común el miembro izquierdo. Voy a factorizar 4px menos 4hp. ¿Cuál es el factor común? El 4 y la p y la p. Entonces va a ser 4p. Entonces de este lado lo dejamos igual, y menos k al cuadrado, ¿sí? No lo movemos nada. Y va a ser igual, y saco como factor común el 4p. 4p para que me dé 4px, lo tengo que multiplicar por x. Por eso 4p por x sería 4px. El signo negativo va acá. 4p por menos h me va a dar menos 4ph. Entonces ahí ya lo factoricé, ¿sí? Una vez que lo tenemos así, ahora vamos a poner x menos h y el 4p lo vamos a mandar al otro lado. Nada más estoy invirtiendo el orden de los miembros y quedaría 1 sobre 4p por y menos k al cuadrado. Ahora la h está negativa, pasaría positiva. Y por eso queda que x es igual a 1 sobre 4p por y menos k más h. ¿Sí? Por p menos k al cuadrado más h. Y ya esta es la fórmula 3.12 que le vamos a llamar y es la segunda ecuación ordinaria de la parábola. ¿Sí? Desarrollando la ecuación 3.12 se llega a la ecuación general de la parábola. Vamos a verlo. Ya tenemos, y por eso está resaltada aquí hasta en verde, porque esa es la ecuación ordinaria, la segunda ecuación ordinaria de la parábola, ¿no? Ahora, desarrollando esta, vamos a obtener la ecuación general. Vamos a pasarnos a la diapositiva. Y ya tenemos x igual a 1 sobre 4p por y menos k al cuadrado más h. Entonces, el 4p va a pasar multiplicando a la x y me quedaría 4px. El y menos k al cuadrado, ¿sí? Lo voy a desarrollar y esto va a ser el cuadrado del primer término es y cuadrada. Menos el doble producto de estos dos va a ser menos 2ky.
más el cuadrado del segundo término más k cuadrada. Luego el 4p también va a multiplicar a la h, entonces por eso va a quedar más 4ph. ¿Ok? Entonces, ahora como ya tengo la y cuadrada acá, voy a pasar este 4px para este lado y lo voy a dejar ordenado. ¿Sí? Tengo 4px primero, ¿sí? Y tengo aquí 4hp, perdón, lo pasamos negativo. ¿Sí? Y del otro lado tengo y cuadrada menos 2ky más k cuadrada. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos de esta manera, ¿sí? Ahora lo vamos a pasar todos a un solo lado. Por eso queda y cuadrada, quedó en su mismo miembro, menos 2ky. Ahora este 4px está negativo, pasa positivo, está positivo, pasa negativo, menos 4px. El 4hp más k cuadrada primero y luego el 4hp que estaba positivo, negativo cambia a positivo. Igual a 0. Aquí dice haciendo las siguientes igualdades se tiene. Si d es igual a menos 2k, o sea, el coeficiente de la y, es igual a menos 4p, el coeficiente de la x, y f es igual a k cuadrada más 4hp, entonces podemos escribir la ecuación así. Y cuadrada más dx más dy más f igual a 0. Y esta va a ser la segunda ecuación general de la parábola. ¿Sí? De las gráficas de la diapositiva anterior se tiene, ¿qué tenemos? X es igual a h menos p, esta es la directriz. Esa va a ser la ecuación 3.14, que es la ecuación de la directriz. ¿Sí? También tenemos el foco, que es h más p, k, ¿sí? Las coordenadas del foco. La longitud del lado recto, esa no cambia. Va a ser igual a 4p. ¿Sí? Y y igual a k va a ser la ecuación 3.15, que es la ecuación del eje de la parábola. ¿Sí? Y por eso decimos aquí, en las siguientes diapositivas se dan ejemplos donde se aplican estas fórmulas para determinar la ecuación ordinaria y general de la parábola de vértice fuera del origen y eje paralelo al eje X y todos sus demás elementos. Entonces vamos a empezar. Dice número 1. Una parábola de vértice en el punto B menos 2, menos 3 y directriz X igual a menos 5. Determina la ecuación ordinaria y general de la parábola, la ecuación de su eje, las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y grafica este lugar geométrico y sus elementos en el plano cartesiano. Pues bien, vamos a ver qué datos tenemos. Como el vértice ya nos lo dan y el vértice es h, k, entonces h vale menos 2 y k vale menos 3. Y la directriz es igual a x igual a menos 5. ¿Cómo voy a resolver este problema? Vamos a ver la solución. Y nos dice, ¿no? A partir de la directriz determinamos P, porque eso es lo que hace falta. Ya está H, ya está K. Solo nos falta P, pero vamos a usar la directriz. Dice, como la directriz es X igual a H menos P, y según los datos X es igual a menos 5, entonces tenemos que P va a ser igual a H menos X. Pero la X vale menos 5, entonces lo sustituimos. P igual a menos 2, porque menos 2 vale la H, menos 5, que es la que vale la X. Tiene el doble menos, entonces va a ser más. Y por eso queda que P es igual a menos 2 más 5. Y 5 menos 2, pues es 3. Entonces P vale 3. Y una vez que ya tenemos esto, dice, al ser P positivo, la parábola abrirá hacia la derecha. Dice, una vez que se tienen P, H y K, simplemente se sustituyen en las fórmulas respectivas. Ya teniendo H y K, ya todo se puede resolver con las fórmulas que vimos. Entonces vamos a empezar con la ecuación ordinaria. Su expresión es x igual a 1 sobre 4p por y menos k al cuadrado más h. Entonces vamos a sustituir h, k y p. Entonces va a quedar x es igual a 1 sobre 4, pero la p es 3, 4 por 3, más y menos k, pero la k vale menos 3, entonces se convierte a positivo, porque menos por menos da más. Y más 3 al cuadrado, más h, pero la h vale menos 2, por eso queda menos 2. ¿Sí? Y ya
multiplicamos x va a ser igual, 4 por 3 son 12, por eso quedó un doceavo. Lo demás lo copiamos. Y más 3 al cuadrado menos 2. Y ya esta es la segunda ecuación ordinaria de la parábola. Ahora vamos a calcular la ecuación general y vamos a usar las fórmulas que nos dieron previamente para que veas que se puede hacer por este método. Vamos a calcular el valor de d, que es menos 2k. Menos 2, pero la k vale menos 3. Menos 2 por menos 3, entonces d vale 6. Miren, e es igual a menos 4p. Entonces e va a ser menos 4 por la p que vale 3. Entonces e vale menos 12. F es igual a h cuadrada más 4hp. K cuadrada, perdón, más 4hp. Pero ¿cuánto vale K? K vale menos 3 y se eleva al cuadrado. Más 4, ¿por cuánto vale H? H vale menos 2 por P, pero P vale 3. Entonces ahí vamos a ver que la F va a tener un valor de 3, menos 3 al cuadrado son 9. 4 por menos 2, menos 8. Por 3, menos 24. 9 menos 24 va a ser que F sea igual a menos 15. Aquí los resalté en color cremita para que sea fácil identificarlo. Y pues ya sacamos nuestra ecuación general. Como la ecuación general dice que es y cuadrada más dy, entonces más 6y más x, entonces la e vale menos 12 por x más f, pero la f vale menos 15, por eso queda menos 15. Y ya esta es mi segunda ecuación general de la parábola. ¿Sí? El foco, sus coordenadas son h más p, k. Entonces, h vale menos 2 y k vale más 3, y p vale más 3, perdón, y k vale menos 3. Entonces va a quedar menos 2 más 3, va a quedar 1, y las coordenadas del foco son 1,3. Entonces, las coordenadas del foco son 1, menos 3. Está bien. Y es igual a k, eso va a ser el eje de la parábola. Entonces y es igual a menos 3. ¿Sí? Y y igual a menos 3 es la ecuación del eje de la parábola. La longitud del lado recto es igual a 4p. ¿Sí? La longitud del lado recto va a ser 4 por 3, 12. Entonces la longitud del lado recto es igual a 12. Y aquí tenemos su gráfica y ahí puedes ver que el vértice precisamente está en menos 2, menos 3. El foco está en 1, menos 3 y ahí puedes ver que hay 3 cuadritos de diferencia porque es el valor de P. Y la directriz es x igual a menos 5 y también hay 3 cuadritos de diferencia del vértice para acá. La longitud del lado recto son 12 y a partir del foco puedes ver que hay 6 cuadritos hacia arriba y 6 cuadritos hacia abajo. Y el eje de la parábola es y igual a menos 3. Y ahí está. Entonces con esto queda resuelto el primer problema. Número 2. Una parábola de foco en F4,2 y directriz x igual a 8. Determina su ecuación ordinaria y general, la de su eje, las coordenadas del vértice, la longitud del lado recto y grafica la parábola y estos elementos en el plano cartesiano. Bien, ¿qué datos son los que tenemos? El foco, sus coordenadas son 4,2. Y x igual a 8, que es la directriz. Solución. ¿Cómo vamos a resolver esto? Dice, como el foco, sus coordenadas son h más p, k, y la directriz es x igual a h menos p, se tiene. Entonces, k automáticamente sale, porque k es igual a 2, que es del foco. Ven que dice h más p, k, pero la k es igual a 2. Pero h más p entonces sería igual a 4. Porque ven que las coordenadas del foco es 4,2. 4 equivale a h más p. Y nos sale una ecuación. Y la directriz también es otra ecuación. Porque la directriz es h menos p igual a x. Entonces va a ser h menos p igual a 8. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Con h y p y con h y p. Entonces puedo calcular h y puedo calcular p al mismo tiempo. ¿Y cómo lo voy a hacer?
pues como en álgebra, como nos enseñaron en álgebra, por el método de reducción. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí h más p igual a 4, h menos p igual a 8. Entonces, si recuerdas, esto se suma h más h, me da 2h. Pero la p positiva con la p negativa, pues se cancelan. Y 4 más 8 es igual a 12. Y de aquí ya tenemos 2h igual a 12. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. H es igual a 12 entre 2 y 12 entre 2 es igual a 6. Para calcular P, tomamos cualquiera de las dos ecuaciones, pero voy a tomar H más P igual a 4. Entonces, P es igual a 4 menos H. Pero la H vale menos 6, entonces va a ser P igual a 4 menos 6 y P va a ser igual a menos 2. Y ya tenemos ahora lo que es H, K y P. ¿Sí? Sustituyendo H, K y P en las fórmulas se tiene. Y ya tenemos la ecuación x igual a 1 sobre 4p por y menos k al cuadrado más h. Y ya vamos a sustituir h, k y p. Por eso va a quedar x es igual a 1 sobre 4, pero la p vale menos 2 por la y menos k, pero la k también vale 2, por eso queda menos 2 al cuadrado, más la h que vale 6, por eso quedó así. Ya nada más multiplicamos 4 por menos 2 es menos 8. Por eso quedó aquí x igual a menos 1 octavo de y menos 2 al cuadrado más 6. Y ya esta es mi segunda ecuación ordinaria de la parábola. Para sacar la ecuación general, ven que en el ejemplo 1 usé las cálculos de E y F y luego los sustituí por la fórmula general. Pero también se puede hacer muy fácil. Aquí si lo multiplicamos toda esta función por menos 8 de una vez. Y quedaría menos 8 por x, menos 8x. ¿Por qué menos 8? Porque es el denominador que tengo aquí, no lo que me dio 4p. Y menos, por eso se eliminan y nada más queda el y menos 2 al cuadrado y lo desarrollo este binomio al cuadrado. El cuadrado del primer término es y cuadrada, menos el doble de estos dos son menos 4y, más el cuadrado de 2 que es 4. Y luego voy a multiplicar menos 8 por 6 menos 48. Y ya, ahora nada más este menos 8x lo voy a pasar al otro lado y ya me queda y cuadrada menos 4y, no cambió, pero el menos 8x pasó a más 8x. Y aquí que tenemos más 4 menos 48, me queda menos 44 igual a 0. Y ya esa es mi segunda ecuación general de la parábola. ¿Sí? Para las coordenadas del eje es y igual a menos k. Entonces, y igual a menos 2 es el eje de la parábola. ¿Sí? La longitud del lado recto es igual a 4p. Entonces, 4 por menos 2 y este es igual a 8. No importa que dé negativo. Recuerda, la longitud del lado recto siempre va a ser positivo porque es la distancia entre las dos ramas de la parábola de una cuerda que pasa por el foco y es paralela a la directriz. Y ahí está su gráfica. Y aquí puedes ver que precisamente la directriz es x igual a 8. El foco tiene coordenadas 4,2. El vértice 6,2 como está especificado. ¿Sí? La longitud del lado recto pues es 8. Y igual a 2 es el eje de la parábola. ¿Sí? Y ahí están todos sus elementos. Pues muy bien, con esto pues esperamos que ya te haya quedado claro. Ya te presenté un ejemplo donde una que abre a la derecha, otra que abre a la izquierda. Una pues no te daban P, pero era muy fácil con la directriz. En esta otra tuvimos que sacarlo por álgebra, las dos ecuaciones para sacar H y P. Bien. Vamos a ver el fortalecimiento de aprendizaje. Dice, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias en la determinación de las ecuaciones ordinaria y general de la parábola, de vértice fuera del origen y eje paralelo al eje X y todos sus demás elementos, te invito a que en forma individual resuelvas las siguientes actividades. Número 1. Una parábola tiene vértice en el punto B, menos 2,4,
y su directriz es la recta x igual a menos 3. Determina su ecuación ordinaria y general, la ecuación de su eje, las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y grafica la parábola y estos elementos en el plano cartesiano. Número 2. Una parábola de foco en f5,1 y su directriz x igual a 11 determina su ecuación ordinaria y general, la ecuación de su eje, las coordenadas del vértice, la longitud del lado recto y grafica la parábola y estos elementos en el plano cartesiano. Y finalmente la 3 dice una parábola horizontal, o sea, horizontal quiere decir que abre hacia la derecha o la izquierda, tiene vértice en B 3,1 y pasa por el punto P 1,-3. Determina su ecuación ordinaria, las ecuaciones de la directriz y del eje, las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y grafica la parábola y estos elementos en el plano cartesiano. Entonces te invito a que realices estos 3 ejercicios. Si gustas, puedes volver a checar el video, puedes pausarlo para que te vayas guiando y después te vas a ir dando cuenta que es muy fácil y vas a ir fortaleciendo tus competencias. Con la finalidad de que puedas tener un comparativo para que puedas ver si hiciste bien tus operaciones y llegaste a los resultados correctos. Te presento las respuestas en la última diapositiva. Aquí lo estamos viendo, las respuestas. Por eso dice, con la finalidad de que puedas comparar tus resultados con los reales, te presento las respuestas correctas. Y ahí está la respuesta 1 con todas las ecuaciones y todo, y hasta las gráficas, la número 2 y la número 3. Pues muy bien, te veo en el próximo video. Espero que te haya quedado claro este tema. Hasta el próximo video.